But I know who got all power. Somebody say something. Look at that hole right there in the sky. Look at that hole right there in the sky. Hey, Lisa, how you doing? Look at that hole in the sky. That's who got the power right there. Los tumultuosos acontecimientos, especialmente los que se desarrollan en lugares como Gaza, pueden contemplarse a través de una lente polifacética que fusiona la profecía espiritual con la investigación empírica. Las profecías bíblicas a menudo predicen períodos de grandes tribulaciones y desafíos, y es en estos textos bíblicos donde algunos encuentran un modelo para entender las dificultades modernas. Desde un punto de vista científico, las crisis medioambientales que sufre Gaza, como la escasez de agua y la contaminación, pueden considerarse consecuencias tanto de los procesos naturales como de las actividades humanas. Las tensiones geopolíticas de la región exacerban estos problemas, provocando graves impactos humanitarios y ecológicos. La ciencia nos proporciona datos y modelos para predecir y mitigar estas crisis, centrándose en pruebas empíricas y soluciones tecnológicas. En un contexto espiritual, estas penurias pueden interpretarse como signos de los tiempos, como se menciona en textos bíblicos como el libro de Mateo, que habla de guerras, hambrunas y terremotos en diversos lugares como principio de dolores de parto. Esta perspectiva considera estos acontecimientos no como meros sucesos aleatorios, sino como señales significativas que podrían ser indicativas de verdades espirituales más profundas o de la intervención divina. Incluir las perspectivas cristiana y musulmana enriquece esta interpretación. Ambas tradiciones religiosas comparten la creencia en lo profético y reconocen los signos de tiempos significativos. Para los cristianos, esto podría coincidir con la segunda venida de Cristo, mientras que, para los musulmanes, signos similares podrían significar la proximidad del juicio final, como se predice en el Corán, Surah al-Zalzalah. Algunas interpretaciones se adentran en el terreno de las teorías de la conspiración, sugiriendo que estos acontecimientos no solo están profetizados, sino también manipulados por potencias mundiales o élites ocultas, haciéndose eco de temas de la literatura apocalíptica en los que las batallas cósmicas reflejan conflictos humanos. Estas teorías, aunque controvertidas, atraen a un número significativo de creyentes y escépticos por igual, fomentando una narrativa que fusiona la intriga política con las expectativas escatológicas. Como creyentes y observadores, la fusión de la comprensión científica con los conocimientos espirituales ofrece una visión holística que puede fomentar una introspección y una preparación más profundas. Tanto si estas señales se consideran fenómenos puramente científicos como mensajes divinos, nos desafían a contemplar nuestro lugar en el universo y nuestra responsabilidad para con nuestro entorno y los demás. En esos momentos, las enseñanzas de Jesucristo y la sabiduría del Corán pueden proporcionarnos consuelo y orientación, recordándonos el poder de la fe y la importancia de la comunidad y la resiliencia ante la adversidad. En el Apocalipsis, la imagen de los 4 jinetes, la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, es un potente símbolo del fin de los tiempos. Esta alegoría bíblica puede resultar muy esclarecedora a la hora de examinar las crisis actuales que afectan a regiones como Gaza, y más allá, desde un punto de vista tanto científico como espiritual. Los 4 jinetes pueden verse como metáforas de los tipos de crisis a los que se enfrenta la humanidad hoy en día. Por ejemplo, conquista, caballo blanco. Puede simbolizar la lucha por la tierra y los recursos, un tema importante en muchas zonas de conflicto donde la dinámica de poder dicta el acceso a necesidades como el agua y la tierra cultivable. Guerra, caballo rojo. Los conflictos actuales en regiones como Gaza pueden relacionarse directamente con este símbolo, que representa no solo la violencia física, sino también la degradación social y medioambiental que acompaña a la guerra. Hambre, caballo negro. Este jinete es el emblema de la grave escasez y las dificultades económicas derivadas de los conflictos prolongados y la mala gestión del medio ambiente que conducen al hambre y la pobreza. Asterisk, la muerte. Caballo pálido. Culminación de las crisis anteriores,
Este jinete representa la consecuencia última de la conquista, la guerra y el hambre. En los lugares que se enfrentan a graves crisis ecológicas y humanitarias, el aumento de las tasas de mortalidad y la reducción de la calidad de vida son crudos recordatorios de esta sombría realidad. Desde un punto de vista científico, estos símbolos pueden analizarse en términos de impacto ecológico y sociopolítico. Por ejemplo, se pueden estudiar y cuantificar los efectos perjudiciales de la guerra tanto en las poblaciones humanas como en el medio ambiente, a través de la degradación del suelo, la contaminación del agua y el colapso de los ecosistemas locales. Estos datos son cruciales para desarrollar estrategias que mitiguen estos impactos y para prestar una ayuda eficaz. Tanto para los cristianos como para los musulmanes, el concepto de Apocalipsis sirve de llamada a la reflexión moral y a la acción. En el cristianismo, los 4 jinetes recuerdan a los creyentes las pruebas que preceden a la segunda venida de Cristo. Del mismo modo, en el Islam hay signos de Qiyama, día del juicio, que advierten de grandes pruebas y tribulaciones en la tierra. Estos temas compartidos pueden fomentar el diálogo interreligioso, haciendo hincapié en valores comunes como la justicia, la misericordia y la administración de la tierra. La alegoría de los 4 jinetes también alimenta diversas teorías de la conspiración, en las que los acontecimientos actuales se ven como pasos orquestados o conocidos de antemano hacia un fin predeterminado. Estas interpretaciones, aunque a menudo especulativas, reflejan una necesidad humana profundamente arraigada de encontrar patrones y significado en tiempos de caos e incertidumbre. Esta interacción entre lo literal y lo profético, lo científico y lo espiritual, favorece una comprensión global de las crisis. Al contemplar los retos contemporáneos a través de la lente de los 4 jinetes, se nos recuerda la sabiduría profética que trasciende siglos y civilizaciones. Nos obliga a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a considerar las implicaciones espirituales y éticas más profundas de nuestras acciones y su impacto en la tierra y sus habitantes. En esos momentos de reflexión, las enseñanzas de todas las religiones, ya sea la esperanza en el regreso de Cristo o la preparación moral para el juicio final en el Islam, sirven para guiar e inspirar una fe resistente que reconozca las profundas conexiones entre nuestras creencias espirituales y las crisis medioambientales a las que nos enfrentamos hoy en día. La asombrosa pérdida de más de 33.000 vidas a causa de los conflictos en curso, con un importante número de víctimas infantiles, presenta una sombría realidad que exige un análisis profundo y polifacético, tanto desde el punto de vista científico como espiritual. Científicamente, podemos cuantificar los efectos directos e indirectos de los conflictos en las poblaciones humanas. La epidemiología, el estudio de la distribución y los determinantes de los estados relacionados con la salud en poblaciones específicas y la salud pública ofrecen información sobre las tasas de mortalidad, la propagación de enfermedades y la degradación de las infraestructuras sanitarias. Las ciencias medioambientales contribuyen a nuestra comprensión al evaluar cómo los daños medioambientales inducidos por la guerra, como la contaminación del agua y la perturbación de la agricultura, agravan estas crisis sanitarias, creando un círculo vicioso de escasez y sufrimiento. Desde un punto de vista espiritual, esta trágica pérdida de vidas, especialmente de niños, es una profunda crisis moral. En la teología cristiana, la santidad de la vida es primordial, y la pérdida innecesaria de vidas es una grave violación de las leyes divinas. Del mismo modo, en las enseñanzas islámicas, la protección de los inocentes y la preservación de la dignidad humana son principios fundamentales. Ambas religiones hacen hincapié en la compasión y la justicia, y consideran esta devastación generalizada como una llamada a la acción para los creyentes de todo el mundo. La Biblia reflexiona ampliamente sobre el sufrimiento, y los salmos y las lamentaciones ofrecen un espacio para el duelo y la búsqueda de consuelo en la fe. En el contexto de la profecía, estos acontecimientos pueden considerarse signos lamentables de la incapacidad humana para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. El Corán también aborda el sufrimiento humano, instando a los musulmanes a responder con paciencia, oración y firmeza, y a trabajar por la paz y el alivio del sufrimiento.
En relación con las profecías bíblicas, como las del Apocalipsis, y las enseñanzas islámicas sobre el final de los tiempos, algunos podrían considerar que la gravedad de estos conflictos coincide con los signos anunciados de grandes tribulaciones. Estas interpretaciones pueden servir de llamada al despertar espiritual y al ajuste de cuentas moral, instando a los seguidores a reflexionar sobre sus acciones y su impacto en el mundo. En el ámbito de las teorías de la conspiración, estos conflictos suelen verse como señales del apocalipsis inminente o como escenarios diseñados por oscuros poderes mundiales que pretenden cumplir guiones escatológicos. Aunque estas teorías son especulativas, reflejan la preocupación generalizada por la gobernanza mundial y el liderazgo ético. Esta mezcla de datos científicos y visión espiritual ofrece una visión holística del impacto del conflicto. Desafía a las comunidades, tanto religiosas como laicas, a movilizarse en respuesta a estas crisis. Hace un llamamiento a la integración de los valores espirituales con acciones prácticas y científicamente fundamentadas para abordar tanto los síntomas como las causas profundas de estos conflictos. En estos tiempos de penuria, las enseñanzas de Jesucristo sobre la paz, el perdón y el cuidado de los más pequeños resuenan profundamente, instando a los cristianos a vivir su fe en la acción. Del mismo modo, los musulmanes recuerdan las enseñanzas del profeta Mahoma sobre la misericordia y la protección de los necesitados y los inocentes. Estas enseñanzas pueden inspirar una respuesta unida, impulsada por la fe, para aliviar el sufrimiento y buscar la paz, poniendo de relieve la pertinencia duradera de las enseñanzas religiosas para hacer frente a las crisis contemporáneas. El desplazamiento masivo de más de 2 millones de personas en Gaza, que representan más del 80% de la población, ha transformado la región en un éxodo moderno. Esta crisis, que recuerda a las plagas y pruebas de Egipto descritas en el libro del Éxodo, invita a una interpretación profética y suscita sospechas de fuerzas más profundas y ocultas en juego. En términos bíblicos, los movimientos masivos de personas suelen significar momentos cruciales de intervención o juicio divinos. El desplazamiento de Gaza puede verse desde esta perspectiva como un cataclismo predicho por las Escrituras, un trastorno físico y espiritual similar a las pruebas a las que se enfrentaron los israelitas en Egipto. Al igual que las plagas fueron una señal de Dios al faraón, el desplazamiento de hoy podría interpretarse como una señal o advertencia divina que insta a la humanidad a reflexionar sobre la justicia, la misericordia y el arrepentimiento. Desde el punto de vista de los teóricos de la conspiración, la magnitud de este desplazamiento podría considerarse no solo una consecuencia del conflicto, sino parte de un plan deliberado y orquestado por las élites mundiales para cumplir profecías apocalípticas o manipular la dinámica geopolítica con fines ocultos. Estas teorías suelen citar influencias secretas que dirigen los acontecimientos mundiales, sugiriendo que el desplazamiento es una jugada de ajedrez en un juego más amplio y oscuro de control de recursos y remodelación de naciones. Esta situación suscita una fuerte respuesta espiritual. En el cristianismo, el concepto de desplazamiento resuena con temas de exilio y liberación, instando a los creyentes a buscar formas espirituales y prácticas de ayudar a los desplazados, haciéndose eco de las enseñanzas de Jesucristo sobre la ayuda a los oprimidos y marginados. En el Islam, el desplazamiento evoca la hijra, migración, del profeta Mahoma de la Meca a Medina, simbolizando un viaje de la persecución al santuario y animando a los musulmanes a apoyar a los exiliados. La sospecha de que estos acontecimientos puedan estar diseñados implica examinar las motivaciones de las potencias mundiales en las zonas de conflicto. ¿Son estos desplazamientos puramente el resultado del conflicto o se ven acelerados por políticas y decisiones tomadas en capitales lejanas? Este cuestionamiento conduce a un examen crítico de las relaciones internacionales y de las responsabilidades morales de los líderes mundiales. Desafía a creyentes y escépticos por igual a considerar cómo la profecía, la política y el poder convergen en tiempos de crisis. Entre los escombros de lo que una vez fueron centros de aprendizaje y sanación, los gritos pidiendo la intervención divina se hacen más fuertes. La destrucción de escuelas y hospitales en Gaza,
símbolos del corazón y el alma de una sociedad, revela un paisaje atenazado por el caos, que nos obliga a reflexionar sobre nuestro alejamiento espiritual y la urgente necesidad de volver al abrazo de Dios. Mientras el hormigón y el polvo de tiza se mezclan en los suelos destrozados de las escuelas de Gaza, más de 600.000 estudiantes ven interrumpida bruscamente su trayectoria educativa. Esta interrupción en el aprendizaje no solo ahoga el crecimiento intelectual, sino que altera el desarrollo espiritual y moral de una generación. Este daño tan extenso a los sistemas educativos es un grave recordatorio de lo alejada que se ha vuelto la humanidad de la sabiduría y la guía de Dios. Las Escrituras enseñan el valor del conocimiento, tanto sagrado como secular, como medio para comprender la creación de Dios y nuestro lugar en ella. El llamamiento del profeta Isaías para que la gente aprenda a hacer el bien, busque la justicia, resuena conmovedoramente en estos tiempos de crisis. Esta interrupción insta a las comunidades de todo el mundo a arrodillarse en oración, buscando tanto el perdón por nuestra negligencia colectiva como la sabiduría para reconstruir lo que se ha perdido. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria dibuja un sombrío panorama de sufrimiento y desesperación. Con hospitales dañados y apenas operativos, la capacidad de curar y consolar a los afligidos se ve gravemente mermada. Esta grave situación en los centros médicos, donde los vulnerables esperan una atención que no llega, es una clara manifestación de nuestros males espirituales, nuestra negligencia con los débiles, nuestra indiferencia ante el sufrimiento. En Mateo 25:36, Jesucristo nos recordó: «Necesitaba ropa y me vestisteis, estaba enfermo y me cuidasteis», subrayando el deber sagrado de cuidar los unos de los otros, un deber gravemente comprometido en la Gaza de hoy. Estas crisis gemelas de la educación y la sanidad no son solo fallos infraestructurales, sino llamadas de atención espirituales. Exhortan a reevaluar las prioridades, invitando a los fieles a una comunión más profunda con Dios a través de la oración y la acción. Es una llamada a recordar a nuestro Creador, a dar marcha atrás desde el precipicio del olvido espiritual y a reavivar nuestra fe mediante un compromiso activo y compasivo con el mundo. La oración colectiva de millones de personas, tanto susurrada en la tranquilidad de la noche como declarada en los lugares de culto, debe ser ahora por la restauración de las escuelas y hospitales de Gaza, pero también por un renacimiento global de la fe y el propósito. Así como los fieles están llamados a actuar en el amor de Dios, también deben implorar a los gobiernos y a los organismos internacionales que reflejen esta misericordia y justicia divinas, garantizando que todos los niños vuelvan a aprender y que todos los enfermos sean atendidos. En este momento de reflexión, en el que nos enfrentamos a las profundas crisis humanas y espirituales provocadas por los conflictos, los relatos de fatalidad pueden transformarse en relatos de esperanza. Esta transformación depende no solo de reconstruir la piedra y la argamasa, sino de fortalecer nuestros cimientos espirituales, reafirmar nuestro compromiso con las enseñanzas de Dios y encarnar verdaderamente los principios de amor, misericordia y justicia que propugnan tanto el cristianismo como el Islam. Así pues, en el corazón mismo de la devastación existe una oportunidad, una invitación divina, para reconstruir un mundo que refleje nuestras más elevadas aspiraciones espirituales, guiado por la oración, sostenido por la fe e iluminado por la gracia divina. Mientras que la comunidad científica se centra en la demografía, la logística y las necesidades humanitarias, el teórico de la conspiración añade otra capa, cuestionando las narrativas oficiales y sondeando las correspondencias entre los acontecimientos actuales y los escenarios proféticos. Esta perspectiva no se limita a analizar, sino que también moviliza utilizando ideas espirituales para galvanizar la acción comunitaria y la respuesta internacional, basándose en una creencia profundamente arraigada tanto en la profecía divina como en la necesidad de vigilancia frente a las agendas globales manipuladoras. Ante un desplazamiento tan profundo, la llamada a recordar y actuar según las enseñanzas de Jesucristo y los imperativos éticos del Islam se convierte no solo en un ideal espiritual, sino en una necesidad práctica,
que guía los esfuerzos para proporcionar ayuda y abogar por la justicia. El entrelazamiento del destino y la fe, bajo la atenta mirada de Dios y del hombre, pone de relieve el poder duradero y la relevancia de las antiguas profecías en las crisis mundiales actuales. Los paisajes devastados de Gaza, donde las casas yacen en ruinas y las infraestructuras críticas se desmoronan, pintan una escena sacada directamente de las visiones apocalípticas de antaño. Los grandes daños reflejan la destrucción profética predicha en las Escrituras, lo que sugiere una orquestación más profunda, posiblemente divina, detrás de estos acontecimientos. Mientras las carreteras, los hospitales y las escuelas se deterioran, la tierra parece gemir con el peso de 1000 advertencias proféticas. En el Apocalipsis, la ruptura de los sellos precipita un mundo sumido en el caos, un espejo del nuestro, donde el hormigón y el acero se quiebran y se hacen añicos. Esta devastación generalizada no solo desplaza a millones de personas, sino que también envía un crudo mensaje que resuena en los anales de la previsión espiritual y las teorías de la conspiración. ¿Podría tratarse de una mera coincidencia o son las maquinaciones de poderes superiores o élites ocultas que dirigen el curso de la historia hacia un fin predeterminado, como se indica en los textos sagrados? Los teóricos de la conspiración podrían argumentar que tal precisión en el caos apunta a manos humanas guiando el guión divino, una élite global manipulando guerras y conflictos para remodelar el mundo para sus propios fines. Podrían ver en los escombros no solo los resultados aleatorios de la guerra, sino una serie de movimientos calculados, dirigidos a cumplir oscuras profecías y asegurar el dominio económico o geopolítico. En este contexto de desolación, la llamada espiritual es fuerte y clara. Las enseñanzas de Jesucristo y las directrices morales del Islam imploran a los fieles que superen la desesperación y actúen. Se les insta a tender las manos de la compasión, a reconstruir no solo las estructuras físicas, sino también los espíritus rotos de los afectados. En el espíritu de las bienaventuranzas se recuerda a los fieles que los pacificadores son llamados bienaventurados, y los que lloran serán consolados. Esta grave situación exige una combinación de esfuerzos científicos, políticos y espirituales. La ciencia y la ingeniería pueden abordar los aspectos prácticos de la reconstrucción, mientras que la fe guía la recuperación moral y ética, garantizando que el proceso de reconstrucción honre la dignidad de cada persona afectada. Las teorías de la conspiración, aunque a menudo se consideran con escepticismo, nos recuerdan que debemos permanecer vigilantes, cuestionando las narrativas alimentadas por las fuentes dominantes y protegiéndonos de quienes podrían explotar tales crisis en beneficio propio. Cuando los fieles buscan consuelo y guía en las Escrituras, no solo ven advertencias, sino también promesas de restauración, renovación y, en última instancia, redención. Estos textos, ya sea la Biblia o el Corán, no se limitan a predecir la destrucción, sino que ofrecen una hoja de ruta para la reconstrucción, instando a la humanidad a aprender de sus pruebas y emerger más fuerte, más unida y más compasiva que antes. Así, la destrucción de infraestructuras no se convierte en un final sino en un principio, una dolorosa pero potente zona cero para una nueva era de ayuda mutua y profundidad espiritual. Los paisajes devastados de Gaza, donde las casas yacen en ruinas y las infraestructuras críticas se desmoronan, pintan una escena sacada directamente de las visiones apocalípticas de antaño. Los grandes daños reflejan la destrucción profética predicha en las Escrituras, lo que sugiere una orquestación más profunda, posiblemente divina, detrás de estos acontecimientos. Mientras las carreteras, los hospitales y las escuelas se deterioran, la tierra parece gemir con el peso de 1000 advertencias proféticas. En el Apocalipsis, la ruptura de los sellos precipita un mundo sumido en el caos, un espejo del nuestro, donde el hormigón y el acero se quiebran y se hacen añicos. Esta devastación generalizada no solo desplaza a millones de personas, sino que también envía un crudo mensaje que resuena en los anales de la previsión espiritual y las teorías de la conspiración. ¿Podría tratarse de una mera coincidencia
¿O son maquinaciones de poderes superiores o élites ocultas que dirigen el curso de la historia hacia un fin predeterminado, tal y como se describe en los textos sagrados? Los teóricos de la conspiración podrían argumentar que tal precisión en el caos apunta a manos humanas guiando el guión divino, una élite global manipulando guerras y conflictos para remodelar el mundo para sus propios fines. Podrían ver en los escombros no solo los resultados aleatorios de la guerra, sino una serie de movimientos calculados, dirigidos a cumplir oscuras profecías y asegurar el dominio económico o geopolítico. En este contexto de desolación, la llamada espiritual es fuerte y clara. Las enseñanzas de Jesucristo y las directrices morales del Islam imploran a los fieles que superen la desesperación y actúen. Se les insta a tender las manos de la compasión, a reconstruir no solo las estructuras físicas, sino también los espíritus rotos de los afectados. En el espíritu de las bienaventuranzas, se recuerda a los fieles que los pacificadores son llamados bienaventurados, y los que lloran serán consolados. Esta grave situación exige una combinación de esfuerzos científicos, políticos y espirituales. La ciencia y la ingeniería pueden abordar los aspectos prácticos de la reconstrucción, mientras que la fe guía la recuperación moral y ética, garantizando que el proceso de reconstrucción honre la dignidad de cada persona afectada. Las teorías de la conspiración, aunque a menudo se consideran con escepticismo, nos recuerdan que debemos permanecer vigilantes, cuestionando las narrativas alimentadas por las fuentes dominantes y protegiéndonos de quienes podrían explotar tales crisis en beneficio propio. Cuando los fieles buscan consuelo y orientación en las Escrituras, no solo ven advertencias, sino también promesas de restauración, renovación y, en última instancia, redención. Estos textos, ya sea la Biblia o el Corán, no se limitan a predecir la destrucción, sino que ofrecen una hoja de ruta para la reconstrucción, instando a la humanidad a aprender de sus pruebas y emerger más fuerte, más unida y más compasiva que antes. Así, la destrucción de infraestructuras no se convierte en un final, sino en un principio, una dolorosa pero potente zona cero para una nueva era de ayuda mutua y profundidad espiritual. Mientras la sombra de la hambruna se cierne sobre Gaza, la escasez de alimentos se entrelaza con una profunda crisis espiritual. Esta catástrofe inminente, un sombrío eco de las hambrunas bíblicas que se produjeron en Egipto en tiempos de José, sirve de funesta advertencia desde las páginas de las Escrituras a nuestro mundo moderno. El bloqueo y la consiguiente destrucción han bloqueado el flujo de suministros esenciales, empujando a la región hacia una hambruna catastrófica, un escenario dolorosamente previsto por observadores internacionales como las Naciones Unidas. En el libro del Génesis, la hambruna condujo a profundas transformaciones y revelaciones divinas. Hoy, cuando Gaza se enfrenta a una amenaza similar, nos obliga a confrontarnos con nuestras propias desviaciones de los caminos espirituales y morales. Esta crisis no es una mera cuestión logística o política, sino una llamada espiritual al arrepentimiento y a una fe renovada en la provisión de Dios. Las Escrituras nos recuerdan que, en tiempos de gran necesidad, Dios proveyó a su pueblo por medios milagrosos, desde el maná del cielo hasta la jarra interminable de aceite. Estas historias no son solo relatos históricos o cuentos míticos, son recordatorios de la llamada de Dios a confiar en su providencia y a cuidar unos de otros, especialmente de los hambrientos y los necesitados. La gravedad de la crisis alimentaria en Gaza invita a una doble respuesta: ayuda humanitaria inmediata y oración profunda y ferviente. Al tiempo que movilizamos recursos para alimentar a los hambrientos, debemos movilizar también nuestros recursos espirituales, rezando más fervientemente y buscando la guía y la misericordia de Dios. Las enseñanzas de Jesucristo hacen hincapié en alimentar a los hambrientos y cuidar de los más pequeños como expresiones fundamentales de nuestra fe. Del mismo modo, las enseñanzas islámicas instan a los fieles a mantener a quienes no pueden alimentarse por sí mismos, considerando tales actos de caridad como un servicio directo a Dios. En medio de estos llamamientos urgentes a la acción, algunas voces pueden percibir corrientes subterráneas más oscuras en juego.
Los teóricos de la conspiración podrían sugerir que la hambruna no es simplemente una consecuencia involuntaria del conflicto, sino una prueba deliberadamente diseñada, parte de una agenda más amplia para manipular a las poblaciones o cumplir oscuras profecías. Tanto si se suscriben estas teorías como si no, ponen de relieve la necesidad de vigilancia y discernimiento, instándonos a cuestionar las narrativas presentadas por quienes detentan el poder y a buscar verdades más profundas. Así pues, esta crisis de hambruna pone a prueba tanto nuestra humanidad como nuestra fe. Nos llama no solo a alimentar los cuerpos, sino a nutrir las almas, a rezar no solo por el pan, sino por el renacimiento espiritual. El bloqueo, aunque es una barrera física, también representa los bloqueos espirituales que ponemos alrededor de nuestros corazones y comunidades, barreras de indiferencia, codicia y miedo. Superar esta hambruna exige derribar estas barreras, fomentando un espíritu de generosidad y unidad que trascienda fronteras y conflictos. En este momento de gran necesidad, recordemos las palabras del salmista: «Ha colmado de bienes a los hambrientos». Dejemos que estas palabras inspiren no solo esperanza, sino acción, un compromiso para reflejar el amor de Dios a través de nuestros actos. Respondiendo a esta hambruna con ayuda práctica y profundidad espiritual, podemos transformar una catástrofe potencial en un testamento de la resistencia humana y la gracia divina, reafirmando nuestra creencia en un Dios que provee, protege y prevalece sobre todas las adversidades. Mientras la sombra de la hambruna se cierne sobre Gaza, la escasez de alimentos se entrelaza con una profunda crisis espiritual. Esta catástrofe inminente, un sombrío eco de las hambrunas bíblicas que se produjeron en Egipto en tiempos de José, sirve de funesta advertencia desde las páginas de las Escrituras a nuestro mundo moderno. El bloqueo y la consiguiente destrucción han bloqueado el flujo de suministros esenciales, empujando a la región hacia una hambruna catastrófica, un escenario dolorosamente previsto por observadores internacionales como las Naciones Unidas. En el libro del Génesis, la hambruna condujo a profundas transformaciones y revelaciones divinas. Hoy, cuando Gaza se enfrenta a una amenaza similar, nos obliga a confrontarnos con nuestras propias desviaciones de los caminos espirituales y morales. Esta crisis no es una mera cuestión logística o política, sino una llamada espiritual al arrepentimiento y a una fe renovada en la provisión de Dios. Las Escrituras nos recuerdan que, en tiempos de gran necesidad, Dios proveyó a su pueblo por medios milagrosos, desde el maná del cielo hasta la jarra interminable de aceite. Estas historias no son solo relatos históricos o cuentos míticos, son recordatorios de la llamada de Dios a confiar en su providencia y a cuidar unos de otros, especialmente de los hambrientos y los necesitados. La gravedad de la crisis alimentaria en Gaza invita a una doble respuesta: ayuda humanitaria inmediata y oración profunda y ferviente. Al tiempo que movilizamos recursos para alimentar a los hambrientos, debemos movilizar también nuestros recursos espirituales, rezando más fervientemente y buscando la guía y la misericordia de Dios. Las enseñanzas de Jesucristo hacen hincapié en alimentar a los hambrientos y cuidar de los más pequeños como expresiones fundamentales de nuestra fe. Del mismo modo, las enseñanzas islámicas instan a los fieles a mantener a quienes no pueden alimentarse por sí mismos, considerando tales actos de caridad como un servicio directo a Dios. En medio de estos llamamientos urgentes a la acción, algunas voces pueden percibir corrientes subterráneas más oscuras en juego. Los teóricos de la conspiración podrían sugerir que la hambruna no es simplemente una consecuencia involuntaria del conflicto, sino una prueba deliberadamente diseñada, parte de una agenda más amplia para manipular a las poblaciones o cumplir oscuras profecías. Tanto si se suscriben estas teorías como si no, ponen de relieve la necesidad de vigilancia y discernimiento, instándonos a cuestionar las narrativas presentadas por quienes detentan el poder y a buscar verdades más profundas. Así pues, esta crisis de hambruna pone a prueba tanto nuestra humanidad como nuestra fe. Nos llama no solo a alimentar los cuerpos, sino a nutrir las almas, a rezar no solo por el pan, sino por el renacimiento espiritual. El bloqueo, aunque es una barrera física, también representa los bloqueos espirituales que ponemos alrededor de nuestros corazones y comunidades,
barreras de indiferencia, codicia y miedo. Superar esta hambruna exige derribar estas barreras, fomentando un espíritu de generosidad y unidad que trascienda fronteras y conflictos. En este momento de gran necesidad, recordemos las palabras del salmista: «Ha colmado de bienes a los hambrientos». Dejemos que estas palabras inspiren no solo esperanza, sino acción, un compromiso para reflejar el amor de Dios a través de nuestros actos. Respondiendo a esta hambruna con ayuda práctica y profundidad espiritual, podemos transformar una catástrofe potencial en un testamento de la resistencia humana y la gracia divina, reafirmando nuestra creencia en un Dios que provee, protege y prevalece sobre todas las adversidades. En las maltrechas calles de Gaza, donde el aire está cargado de desesperación, los ecos del colapso económico resuenan contra el hormigón roto de hogares y esperanzas por igual. El conflicto en curso, unido a un riguroso bloqueo, no solo ha destrozado las infraestructuras, sino que también ha devastado la economía local, sumiendo a las familias en profundidades de pobreza y desesperación pocas veces vistas. En medio de esta ruina económica, los textos sagrados nos interpelan, recordándonos el mandato divino de levantar a los oprimidos y atender a los necesitados. A medida que la pobreza se apodera de los residentes de Gaza, vemos no solo una crisis financiera, sino un profundo desafío moral y espiritual. Esta situación exige una reflexión sobre la parábola del buen samaritano, en la que Jesucristo subrayó la importancia de ayudar a los que están en apuros, independientemente de las circunstancias. Es un duro recordatorio de que, en tiempos de desesperación económica, la llamada a la caridad cristiana e islámica se hace más fuerte y urgente. Ambas religiones subrayan la importancia del zakat y la limosna, no solo como un deber, sino como una manifestación de fe en la misericordia y la justicia de Dios. El conflicto de Gaza también ha arrojado una larga sombra sobre las vidas de quienes acudieron a ayudar. La muerte de varios cooperantes extranjeros es un trágico testimonio de las peligrosas condiciones sobre el terreno. Estas bajas complican las labores de socorro y plantean serios interrogantes sobre la santidad de la vida y los riesgos que corren quienes llevan a cabo la obra de Dios en la tierra. Ante tales pruebas, el libro de Santiago nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26, instando a los creyentes no solo a rezar, sino a actuar, a pesar de los peligros. Las pérdidas entre los trabajadores humanitarios también alimentan reflexiones más profundas y teorías conspirativas sobre la naturaleza del conflicto y el papel de los actores internacionales. Algunos pueden ver estas muertes como parte de un complot mayor y más siniestro para obstaculizar la ayuda humanitaria, manipulando la difícil situación de los necesitados para obtener beneficios geopolíticos. Esta perspectiva, aunque controvertida, pone de manifiesto la necesidad de vigilancia y defensa de la verdad y la transparencia en la forma en que se llevan a cabo y se comunican las operaciones de ayuda y socorro. Esta doble crisis de devastación económica y de vidas en peligro exige una respuesta unida de la comunidad religiosa mundial. Es el momento de aprovechar el poder colectivo de la oración y la acción, invocar la gracia de Dios y movilizar recursos y esfuerzos para aliviar el sufrimiento. Tanto el Corán como la Biblia ofrecen ideas profundas para afrontar las dificultades, alentando la perseverancia, la caridad sostenida y la fe inquebrantable. Como creyentes, se nos recuerda que, entre los escombros de las pérdidas económicas y humanas, existe la posibilidad de una renovación espiritual y una intervención divina. Es una llamada a fortalecer nuestra fe, a rezar con más fervor y a creer más profundamente en el poder transformador del amor y la misericordia de Dios. Al responder a estas crisis con ayuda práctica y compromiso espiritual, reafirmamos nuestra dedicación a vivir nuestra fe en las circunstancias más difíciles, encarnando las virtudes de la compasión, la valentía y la convicción. En estos tiempos difíciles, mientras asistimos al desarrollo de acontecimientos que ponen a prueba los límites de la resistencia humana y la paciencia divina, aferrémonos a la promesa de restauración y paz. Trabajemos sin descanso, no solo para reconstruir las economías y salvaguardar las vidas,
sino para restaurar la esperanza y la fe en los corazones de todo el mundo, reafirmando nuestra confianza en un Dios que vela por todos nosotros. En el corazón de Gaza, en medio de la agitación y la devastación generalizadas, la comunidad cristiana se erige como un símbolo conmovedor de la fe bajo el fuego. Enfrentada a condiciones terribles, su difícil situación no solo ha puesto a prueba su resistencia, sino que también ha desencadenado un llamamiento más amplio para su evacuación a lugares donde su seguridad y su libertad religiosa puedan estar garantizadas. Esta situación presenta un momento crítico para reflexionar sobre el papel de la fe en la adversidad y las responsabilidades de la comunidad cristiana mundial. Mientras soportan las duras realidades del conflicto y el bloqueo, los cristianos de Gaza encarnan las bienaventuranzas enseñadas por Jesús en el Sermón de la Montaña, en particular la bendición para los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sus tribulaciones recuerdan crudamente los primeros tiempos de la Iglesia, en los que la persecución era rampante, pero la fe permanecía inquebrantable. Hoy, su situación urge a un renovado compromiso de oración y apoyo por parte de los cristianos de todo el mundo, haciéndose eco de la llamada a ser un solo cuerpo en Cristo, sintiendo y ayudándose mutuamente en sus cargas. Los llamamientos a la evacuación de la comunidad cristiana de Gaza ponen de manifiesto la desesperada necesidad de solidaridad e intervención internacionales. Estos llamamientos resuenan profundamente con el principio bíblico de proteger y proveer a los vulnerables y oprimidos. En los Hechos, los apóstoles establecieron una comunidad que cuidaba de sus miembros más vulnerables, asegurándose de que ninguno de ellos pasara necesidad. Del mismo modo, hoy se pide a la red cristiana mundial que no se limite a rezar, sino que actúe con decisión para proteger a sus hermanos de Gaza, defendiendo su derecho a vivir y practicar su culto en paz. Dentro de esta crisis, algunos ven la mano de fuerzas más oscuras en juego, no solo en el ámbito físico, sino en una batalla espiritual por las almas y los espíritus de los fieles. Las teorías de la conspiración podrían sugerir que la persecución de los cristianos en lugares como Gaza forma parte de un intento más amplio de desestabilizar a las comunidades cristianas en todo el mundo, poniendo a prueba su fe y su cohesión. Tales perspectivas, aunque controvertidas, forman parte de un discurso más amplio que desafía a los creyentes a mirar más allá de la superficie de los análisis geopolíticos y considerar las dimensiones espirituales de los acontecimientos mundiales. Esta situación crítica exige una poderosa respuesta de oración y acción. Las Escrituras nos obligan a llevar los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Así pues, la difícil situación de los cristianos de Gaza no es un dolor lejano, sino una llamada directa al corazón de cada creyente. Es el momento de intensificar nuestras oraciones, aumentar nuestra ayuda y alzar nuestras voces en defensa de su evacuación y de la protección de su derecho a practicar libremente su culto. Es una prueba del compromiso de la comunidad cristiana mundial de vivir el Evangelio frente a la adversidad. Además, esta situación brinda a los cristianos la oportunidad de unirse a personas de otras confesiones que comparten un deseo común de paz y justicia. Invita a un diálogo que trasciende las fronteras religiosas, tendiendo puentes de entendimiento y cooperación para afrontar los retos compartidos del conflicto y la persecución. En estos tiempos difíciles, mientras reflexionamos sobre las pruebas de la comunidad cristiana de Gaza, volvamos a comprometernos con una fe que no vacila ante la adversidad, sino que se hace más fuerte y compasiva. Dejemos que esta crisis renueve nuestra determinación de encarnar las enseñanzas de Cristo, sirviendo como faros de esperanza, portadores de paz y defensores de la justicia y la dignidad humana en todo el mundo. En medio de la escalada de la crisis en Gaza, resuena en todo el mundo un clamor que insta a una intervención internacional compasiva no solo para aliviar el sufrimiento, sino también para abordar las causas profundas del conflicto. Este llamamiento a la intervención es una súplica a favor de un ajuste de cuentas moral entre las naciones, exhortándolas a encarnar los principios de justicia, misericordia y paz articulados tanto en doctrinas religiosas como humanitarias.
El llamamiento a la intervención internacional trasciende las estrategias políticas y las conversaciones diplomáticas. Es fundamentalmente un llamamiento a la acción moral. En la tradición cristiana, la parábola del buen samaritano subraya el imperativo de ayudar a los necesitados, independientemente de las fronteras nacionales o étnicas. Esta historia nos enseña que nuestro prójimo es cualquiera que esté necesitado. Del mismo modo, las enseñanzas islámicas hacen hincapié en la responsabilidad de la umma de garantizar la justicia y prestar ayuda a todos, reflejando las enseñanzas del profeta Mahoma sobre las virtudes de ayudar a los oprimidos. Cuando se convoca a las naciones a intervenir, su respuesta encierra una profunda dimensión espiritual. Las Escrituras advierten del juicio divino sobre las naciones en función de cómo traten a los vulnerables y a los oprimidos. En Mateo, las naciones son separadas en el juicio en función de sus acciones hacia los más pequeños, lo que ilustra una correlación directa entre la justicia divina y la acción social. Esta perspectiva bíblica coincide con el llamamiento coránico a la rectitud en el gobierno y la protección de la dignidad humana. En medio de estos llamamientos a la acción, hay voces que enmarcan la crisis en narrativas de conspiración y agendas globales ocultas. Algunos especulan con que las potencias internacionales permiten o incluso exacerban el sufrimiento para promover sus propios intereses estratégicos. Estas teorías suelen sugerir que las crisis humanitarias se manipulan para controlar la dinámica geopolítica o para poner a prueba los límites del derecho y la moral internacionales. Esta situación exige urgentemente una respuesta unida en la que gobiernos, organizaciones internacionales, ONG y comunidades religiosas colaboren para proporcionar ayuda y buscar soluciones duraderas. Es un llamamiento que también exige que los fieles recen fervientemente por la sabiduría, el valor y la compasión de todos los implicados en la toma de decisiones críticas. Este enfoque de colaboración no solo consiste en proporcionar ayuda inmediata, sino también en fomentar la paz y la estabilidad mediante esfuerzos diplomáticos reflexivos y comprometidos que aborden los problemas subyacentes que perpetúan la crisis. En respuesta a este llamamiento, se recuerdan a la comunidad mundial, especialmente a los fieles, las ideas proféticas que aconsejan paciencia en la adversidad y defensa de la justicia. Mientras asistimos al desarrollo de acontecimientos que podrían parecer el cumplimiento de profecías apocalípticas, es crucial discernir y actuar de manera que se ajusten a los mandatos divinos de paz y justicia. Mientras el mundo se debate sobre la mejor manera de responder, el poder de la oración y el compromiso de vivir los valores espirituales adquieren una importancia capital. Estos valores nos obligan no solo a actuar, sino también a inspirar a otros para que actúen con compasión y convicción. En estos tiempos difíciles, recemos para que los corazones y las mentes de todos los implicados se guíen por las normas éticas más elevadas y para que se fortalezcan las manos de todos los que pueden ayudar. Mediante la intervención internacional, guiada por profundos principios morales y espirituales, existe la esperanza de aliviar el sufrimiento en Gaza y, en última instancia, lograr una paz duradera que respete la dignidad de todo su pueblo. En medio de la profunda agitación y desesperación de Gaza, un movimiento transformador se está agitando en los corazones de muchos. Un despertar espiritual que está llevando a algunos a buscar consuelo, comprensión y refugio en la fe. Este resurgimiento del interés espiritual y, en algunos casos, la conversión pura y simple, se percibe no solo como un mecanismo de supervivencia, sino como una respuesta profunda a los retos existenciales a los que se enfrenta la población a diario. Cuando las bombas caen y los cimientos de la tierra parecen temblar, el espíritu humano busca anclas. En esos momentos de angustia extrema, muchos se vuelven hacia lo divino, en busca de respuestas que las intervenciones mundanas no logran proporcionar. Este fenómeno de despertar espiritual en tiempos de crisis refleja un patrón universal observado a lo largo de la historia, en el que un gran sufrimiento suele conducir a una introspección y transformación espiritual significativas. El libro de los Hechos del Nuevo Testamento relata cómo los primeros cristianos encontraron la fe en medio de la persecución,
Y del mismo modo, la historia islámica habla de conversos que se convirtieron al Islam en tiempos de agitación e injusticia. Las conversiones que tienen lugar hoy en Gaza pueden verse como decisiones profundamente personales impulsadas por una búsqueda de sentido, paz y resistencia espiritual. Estos viajes espirituales se interpretan a veces como señales divinas, que sugieren que incluso en los momentos más oscuros, Dios actúa, atrayendo a la gente hacia sí a través de las circunstancias que parecen más desesperadas. Para los cristianos, esto coincide con la creencia en el poder del Espíritu Santo para confortar y convertir los corazones, como prometió Jesús. Para los musulmanes, resuena con el concepto de fitrá, la disposición innata hacia Dios, que puede llevar a las personas a redescubrir su fe durante las pruebas de la vida. Esta ola de renovación espiritual y conversión no está exenta de complejidades. En una región plagada de tensiones religiosas, cada conversión puede tener importantes repercusiones sociales. Para algunos, estas conversiones se consideran una afirmación de la verdad y la vitalidad de su fe, señales de esperanza y favor divino. Otros pueden verlas a través de una lente profética, viendo en estas transformaciones personales el cumplimiento de las narrativas del fin de los tiempos que predicen la agitación generalizada y la renovación de la fe como precursores de grandes acontecimientos escatológicos. A medida que las personas de Gaza se convierten a la fe, la comunidad religiosa mundial tiene un papel fundamental que desempeñar. Esto implica no solo apoyar a los nuevos conversos en su camino espiritual, sino también defender su derecho a la libertad religiosa en medio del conflicto. Esto requiere un enfoque sensible y solidario que respete las complejidades de su entorno y proporcione recursos prácticos y espirituales para ayudarles a crecer en su nueva fe. Para los creyentes de todo el mundo, el despertar espiritual en Gaza es una llamada a la oración y a la acción. Invita a rezar por la paz, por la protección de los que se han convertido y por la renovación espiritual continua de todas las personas afectadas por la crisis. También pide apoyo práctico, ya sea a través de la ayuda, la defensa o simplemente la sensibilización. Se recuerda a la comunidad religiosa mundial que su respuesta a estos despertares espirituales, ya sea a través de la oración, la ayuda o la sensibilización, puede tener un impacto significativo en las vidas de las personas que se encuentran en zonas de crisis, ofreciéndoles no solo ayuda terrenal, sino también esperanza eterna. En las turbulentas tierras de Gaza, donde las catástrofes naturales y las convulsiones sociales desgarran el tejido de la vida cotidiana, muchos no ven meras calamidades fortuitas, sino profundos ecos de la profecía bíblica. Estos acontecimientos, crudos por su ferocidad y por el momento en que se producen, se interpretan cada vez más a través de una óptica que los enmarca como manifestaciones modernas de las predicciones bíblicas sobre el fin de los tiempos. Esta perspectiva, profundamente arraigada en los sistemas de creencias de muchos, no solo ofrece una explicación, sino que hace un llamamiento a la acción, en particular dentro de la comunidad cristiana mundial. Las descripciones bíblicas del final de los tiempos son vívidas e intensas. Terremotos, hambrunas, guerras y rumores de guerras se describen como precursores de la renovación final. Los observadores que ven estos patrones en la difícil situación de Gaza ven el sufrimiento de la región como parte de una narrativa divina más amplia. Esta interpretación profética sugiere que estas penurias no carecen de propósito, sino que son fundamentales en el desarrollo del plan definitivo de Dios para la humanidad. Estas interpretaciones suelen extraerse de textos como el Apocalipsis y el discurso del olivar de los Evangelios, donde Jesús describe las tribulaciones que precederán a su regreso. Estos ecos bíblicos proporcionan no solo un marco para la comprensión, sino también un estímulo para la disposición y la acción espirituales. Sirven para recordar que, aunque el mundo parezca sumido en el caos, hay soberanía y propósito en la confusión. Para quienes suscriben este punto de vista, los sucesos de Gaza son una clara llamada a la vigilancia y a la fe, un recordatorio de que las pruebas de hoy están íntimamente relacionadas con las promesas del mañana. Paralelamente al reconocimiento de estos acontecimientos como signos proféticos, existe un enérgico llamamiento a la solidaridad cristiana mundial.
Esta llamada a la acción está profundamente arraigada en las escrituras proféticas, que instan a los creyentes de todo el mundo a responder a las crisis con compasión y ayuda. La narrativa de la solidaridad cristiana no consiste únicamente en proporcionar ayuda material, sino que es también una profunda expresión de la naturaleza comunitaria e interconectada del cuerpo de Cristo. Cuando una parte sufre, todas las partes sufren. Por tanto, la difícil situación de Gaza se convierte en una carga compartida, que obliga a los cristianos de todo el mundo a actuar. El llamamiento a la solidaridad y a la acción se basa en los mandamientos bíblicos de llevar los unos las cargas de los otros y demostrar un amor activo y sacrificado, como ejemplificó el propio Cristo. Es un llamamiento que trasciende las fronteras geográficas y confesionales e insta a una respuesta colectiva y compasiva que refleje las enseñanzas de Jesús sobre el cuidado de los más pequeños. La respuesta prevista tiene múltiples facetas: la oración, que invoca la intervención divina y expresa la solidaridad en la fe, y la ayuda práctica, que trata de aliviar el sufrimiento mediante donaciones, apoyo a las organizaciones de socorro y defensa de la paz y la estabilidad. La respuesta cristiana mundial es un testimonio del poder de la fe en acción, una manifestación práctica de las creencias teológicas en la compasión y la misericordia de Dios. En este profundo momento de desafío, la comunidad cristiana mundial recuerda su esperanza escatológica y su actual misión terrenal. El sufrimiento y la agitación sirven tanto de recordatorio de la naturaleza transitoria de este mundo como de llamada a comprometerse a fondo con su dolor, ofreciendo esperanza y sanación en nombre de Cristo. Esta doble perspectiva, ver lo profético en lo doloroso y la llamada a la acción en la crisis, motiva una respuesta enérgica y sincera que trata de encarnar la esencia misma del Evangelio, llevar luz a los lugares más oscuros. Al contemplar los profundos desafíos que se están desarrollando en Gaza y más allá, la narrativa que hemos explorado no se limita a relatar los acontecimientos, sino que nos desafía a profundizar en las profundas implicaciones morales y éticas de nuestras respuestas a estas crisis. Esta contemplación se enmarca en el rico contexto de las enseñanzas bíblicas, que nos invitan a medir nuestras acciones con la firme vara de medir de las Escrituras. Las pruebas a las que nos enfrentamos hoy, desde conflictos y catástrofes naturales hasta dificultades económicas y la persecución de comunidades religiosas, nos plantean serios interrogantes éticos. ¿Cómo debemos responder al sufrimiento ajeno? ¿Qué responsabilidades tenemos como individuos y comunidades ante el sufrimiento global? La Biblia, con su profundo relato de compasión, justicia e intervención, ofrece una guía intemporal. Nos enseña que nuestra respuesta a los necesitados, los oprimidos y los que sufren es un reflejo directo de nuestra relación con Dios. Como dijo Jesús, «Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Así pues, nuestras acciones o inacciones ante las crisis mundiales están imbuidas de un peso moral significativo, que nos desafía a actuar con justicia y a amar la misericordia. Además, el desarrollo de los acontecimientos nos impulsa a reflexionar sobre nuestras creencias escatológicas, nuestra comprensión del final de los tiempos y cómo éstas configuran nuestro compromiso con el mundo. En la teología cristiana, la escatología no trata solo del final, sino también de cómo la anticipación del final influye en nuestra vida actual. Nos anima a vivir de acuerdo con los valores del reino que predicó Jesús: paz, justicia y reconciliación. Estos valores no solo deben guiar nuestro comportamiento personal, sino que también deben influir en nuestras acciones sociales y globales. Esta reflexión nos impulsa hacia un compromiso proactivo en los asuntos mundiales. Nos obliga a abogar por la paz en lugares desgarrados por conflictos, a buscar la justicia para los agraviados por desigualdades sistémicas y a buscar la reconciliación en comunidades divididas. La llamada cristiana a ser artífices de la paz, Mateo 5:9, es tan urgente hoy como lo ha sido siempre, y exige que nos comprometamos con los complejos problemas mundiales no como observadores distantes, sino como participantes activos impulsados por un mandato de Cristo.
En conclusión, al ser testigos e interpretar los signos de los tiempos a través de lentes tanto científicas como espirituales, se nos recuerda nuestra doble llamada a la acción y a la introspección. Los desafíos actuales, vistos a través de las enseñanzas proféticas y éticas de la Biblia, no son solo crisis que hay que gestionar, sino oportunidades de crecimiento moral y espiritual. Son llamadas a encarnar los valores cristianos fundamentales de compasión, justicia y paz, valores que deberían impregnar todos los aspectos de nuestras vidas. Así pues, motivados por nuestra fe e informados por nuestra esperanza escatológica, comprometámonos a un compromiso vigilante y activo con el mundo. Que este compromiso no esté marcado por el miedo o la desesperación, sino por una esperanza sólida y una búsqueda incesante de las exigencias radicales del Evangelio. De este modo, no solo nos preparamos para el final de los tiempos, sino que también trabajamos por un presente que refleje el reino de Dios, un faro de esperanza y un testimonio del poder transformador del amor y la acción cristianos en un mundo convulso.